Un saludo especial para todos. Hoy quiero, de parte de la Universidad de Manizales, en especial del Observatorio Psicosocial para la Gestión del Riesgo de Desastres, contarles sobre las propuestas que hemos venido trabajando y los aprendizajes que hemos tenido para la planeación de la recuperación post-desastre desde las metáforas culturales como una creación estética al servir a todo el servicio de la vida, del vivir. Mucho gusto, mi nombre es Lina Andrea Zambrano, soy psicóloga, magíster en salud pública, docente e investigadora del Observatorio Psicosocial para la Gestión del Riesgo de Desastres de la Universidad de Manizales. Muy bien, nosotros desde la universidad hemos tenido la oportunidad de acompañar algunos escenarios de desastres y de recuperación a nivel local, nacional e internacional, y nos hemos dado cuenta de algunas apreciaciones necesarias desde la parte psicosocial para tener muy presentes en estos momentos de recuperación y en la propuesta que queremos presentar a la luz de la planeación de la recuperación. Suena un poco extraño, pero hemos visto esa necesidad. Los desastres en el mundo han llegado como una noticia importante para todos y lo que hace es resaltar, conmover, activar en el mundo la solidaridad. Hemos visto también de que luego otras personas ajenas al contexto, otras instituciones ajenas al contexto, desean pensar sobre las políticas públicas del contexto ajeno y otros desean pensar sobre las comprensiones del desarrollo. Hemos visto que eso ha traído con el tiempo mucha desintegración y lo que ha hecho es mecanizar la solidaridad. Y lo que hemos hecho con eso es olvidar al otro, olvidar sus historias, sus capacidades, sus momentos heroicos que van perdiendo el rostro a partir del tiempo, mientras va pasando el tiempo. Es un poco complejo darnos cuenta de que la recuperación no sabemos aún cuándo termina, inclusive a veces ni cuándo comienza, pero vemos que podemos tener algunas propuestas para esto. Lo primero es que sí debemos perturbarnos por pensar en su futuro, que también es nuestro futuro, o sea, su y nuestro futuro, en sus ilusiones y nuestras ilusiones perdidas después de un desastre, en conocer mejor su significado y la simbolización de lo que es el territorio, el hogar y la supervivencia, no solo para quienes viven el desastre, sino para quienes acompañamos en esos momentos. Ojalá previamente, antes del desastre, para poder acompañar el momento de la recuperación. O si no es posible, entonces en el instante de tomar decisiones para la recuperación post-desastre. También nos hemos dado cuenta después de escuchar historias en Colombia, en Latinoamérica y en otras partes del mundo, que lo que hacemos con el tiempo, el pasar del tiempo, es una desolación situada en la nostalgia, a veces vergonzoso el olvido de toda la magia que pueden tener los pueblos y que ahorita algunas comunidades han hecho de que florezcan esa necesidad de demostrarle al mundo que sí han sido capaces de hacer muchas cosas, inclusive solos, en medio del olvido de otras entidades que llegan, prometen y no cumplen. Pensamos desde la Universidad de Manizales, a partir de estas experiencias, que es un buen momento de pensar en otros verbos diferentes o complementarios a la palabra recuperar, porque no es que se pierdan cosas, solo que se duermen, se apagan. No es que se pierdan como se pierde el edificio. El significado de hogar continúa, el significado de comunidad continúa, el significado de ser personas continúa. Por lo tanto, pensamos que una forma
de poder transitar a otros verbos sería complementarlo con escuchar, escucharnos con mucho afecto, con mucho amor, antes, ojalá, del desastre y la recuperación, si no es posible, durante la recuperación, reparar con mucha delicadeza y repararnos con mucha delicadeza, porque sabemos que un desastre es una construcción social, fue algo que nos faltó pensar más y actuar más en vida cotidiana para poder solucionar lo que dejó de pasar y reconciliarnos con ellos y con nosotros mismos y perdonar el no habernos escuchado antes, porque hay muchos reclamos con mucha anterioridad. Cuando uno escucha las comunidades en sus relatos, reclamos al mundo, a las instituciones, a ellos mismos, de que si eso no hubiera pasado, de que si se hubiera escuchado, no estuviera viviendo el desastre o la recuperación. Entonces es bonito pensar en la posibilidad de reconciliar para poder seguir y revisar lo que se ha construido antes de que sucediera el desastre, durante el suceso y en la larga recuperación. De la mano del arte, de la mano de la imaginación, de la inspiración y las buenas intenciones del corazón, hacia la creación de nuevas palabras, de nuevos símbolos y nuevas metáforas colectivas. Queremos decir con esto de que todos tenemos en nuestros relatos muchas metáforas en nuestra vida cotidiana que nos hacen a través del lenguaje sostener nuestra vida social. Y si nosotros entramos en ese mundo mucho antes y compartimos de nuestras metáforas con ellos y construimos metáforas nuevas con ellos, las comprendemos, invitamos a que todo esto se fortalezca y podemos asegurar un poco más el futuro de todos. Y iríamos un paso más hacia la dignidad, a no ignorar, como les decía, lo construido antes del desastre y en los tiempos que hemos tenido de olvido, convertirlo pues en algunas posibilidades de recuperarnos mejor, entendiendo de que sí puede ser una posibilidad y no negarlo desde antes, sino conservarlo. Para poder pensar de cómo trabajar desde las metáforas culturales, habría primero que hacer un reencuentro con todas estas metáforas, un reencuentro con las metáforas de ellos, los que de alguna forma las personas que están en lugares que pueden verse afectados por un desastre y las de nosotros como instituciones, como academia, como gobierno, como entidades humanitarias. Ojalá, vuelvo y repito, mucho antes de que suceda el desastre, para poder ir enlazando esa transición del presente que se vive ahora a lo más desconocido, a lo más lejano que vemos, que es el ejercicio de la recuperación post-desastre. Estamos acostumbrados a trabajar con ellos y crear nuevas metáforas, acumulando nuevos sentidos con ellos mismos y nuevos sentidos para nosotros como interventores en el contexto. Pero la idea sería además hacer algo juntos y es entramar una nueva cinta en esa acumulación como un nuevo lugar, una cinta muy dorada, muy linda, que sería lo ético-político, para que realmente se construyan metáforas conjuntas, nuevas, de lo posible como real, de que eso puede suceder, de que ha venido sucediendo, y realmente tenga un efecto de transmitirse de generación en generación. Nos hemos dado cuenta a partir de los estudios, de las intervenciones en desastres, de que la gran cantidad de información que reciben las personas acumulan mucho sentido, pero se quedan en el presente y no lo alcanzan a transmitir de generación en generación en la vida cotidiana. No hacen un ejercicio de transportarse de generación en generación. Por lo tanto, deben ser mucho más profunda la creación de estas metáforas para que realmente se tenga un reconocimiento especial a esa construcción conjunta de metáforas culturales frente a la planeación de la recuperación post-desastre.
Cuando sucede un desastre, lo primero que se despierta es la espontaneidad de los sentidos de conservar y preservar la vida para la comunidad que está siendo afectada. Y para la comunidad que quiere ayudar, también está la preservación de la vida. Pero hay un contraste y un enfrentamiento de esas metáforas, de esas vivencias. Son a veces diferentes, ajenas, y por eso se enfrentan. Y son dos vivencias y dos intenciones, que es ayudar para poder preservar la vida, y la comunidad tiene el deseo de poder conservarla todo el tiempo. Como no se concertaron, no se hablaron antes esas intenciones, hace que choquen y que no tenga sentido algunas acciones. Por lo tanto, ojalá antes de que sucedieran las cosas se pudieran fortalecer esas prácticas culturales y esos sentidos de preservar la vida, de ambas vivencias, de ambas intenciones, para que se construyan relatos que viajen de generación en generación. Porque a veces las instituciones tenemos unas intenciones muy bellas de conservar la vida, pero entregamos esa información a una generación que no tiene no llega tan profunda la metáfora, no llega el lenguaje tan profundo, no se convierte en un relato cotidiano y se transmite de generación en generación, y ahí queda. Y cuando sucede la emergencia o el desastre, tal vez es otra generación, y hace que no se convierta entonces todo lo que hicimos como acompañamiento en una práctica cotidiana, en una práctica extendida por varias generaciones. Hemos pensado que hay algunas vías para poder profundizar en las metáforas y crear con las personas metáforas nuevas tanto para ellos como para nosotros como instituciones, pensadas con antelación al desastre, o sea, poder pensar no solo en prepararnos, sino también para la atención de la emergencia o el desastre, sino también prepararnos para la recuperación, y entenderla de que esas metáforas son una creación estética al servicio del vivir. Es algo de construcción conjunta, donde no hay más que compartir y crear juntos. Es una elección, no es solo pensarla y pensarlo a futuro, no, es una decisión y una elección colectiva y consciente de ambas intenciones, de lo institucional y de las comunidades, que lo que hacemos allí es crear colectivamente el rechazo al olvido del posible desastre, y negamos la aceptación de tareas que vienen de lejos, que son minuciosas y no leen mi contexto, no leen el contexto en donde estamos. Y cuando eso sucede, que llegan ayudas de otros lugares con muy buenas intenciones, pero con muy poco contexto de las metáforas que hay allí, de los relatos que hay allí, de las palabras que hay allí, lo que sucede es que se detiene, se paraliza y se nubla la cultura. Lo cotidiano no se tiene presente. Los relatos de las historias de las instituciones y de las comunidades están llenas de prácticas y sentidos para conservar la vida, y están en forma de metáforas que, si se cotidianizan, están ya cotidianizadas en ambos lugares, pero al entrecruzarlos y al crear conjuntamente nuevas palabras, nuevos relatos, nuevas historias, se alimenta el alma, se da luz a la incertidumbre y muy seguramente cobijará la proximidad al olvido. Esas palabras de los relatos lo que hacen es crear, están hechas en la vida cotidiana, en las palabras escritas, en las palabras habladas, en las palabras susurradas, pintadas, danzadas, cantadas, esculpidas y en algunos momentos también calladas, pero viajan de generación en generación.
Si no viajan de generación en generación, no son historias y relatos que acompañan prácticas culturales. Por lo tanto, hay que reforzar este proceso, porque son palabras creadas, transformadas de muchas experiencias vividas a través de las generaciones, ajenas, lejanas, presentes, ausentes, muy propias y también imaginadas. Son un cúmulo de palabras. Esos relatos son cúmulos de palabras que, si se rescatan en medio de los relatos, se puede vencer el olvido, se puede evocar la realidad que está escondida por allá a través del tiempo, que ha sido silenciosa y que realmente reposan en la memoria colectiva atemporal, que significa vivir, de lo que significa vivir, y no solo en el sobrevivir después del desastre. Genera diferente accionar y diferente pensamiento, para que se llene todo ese conocimiento cotidiano de nuevos paisajes, de matices, de intenciones, de caminos de nuevas interpretaciones para preservar la vida y los modos de vida durante la recuperación. Pensamos que podemos entregar opciones de cómo buscar las palabras para hablar de metáforas culturales. Una opción es, como una ruta, encontrar las palabras a través de los relatos. Esas palabras que han preservado y que se han convertido en acciones que han preservado la vida colectiva al interactuar cotidianamente con el fenómeno natural del huracán, de la lluvia, del sismo, del deslizamiento. O sea, cuáles son esas palabras que realmente han preservado la vida y que se han convertido en acciones. Comprender primero que esas palabras están construidas previamente por las colectividades, con mucho tiempo atrás, con una perspectiva semiótica, con significado y significantes, con signos, con códigos, que han servido para estructurar todo ese ejercicio del contexto específico, que se transmite de generación en generación, de la mamá al hijo, del padre al hijo, entre hermanos, entre vecinos. Y al conocerlas y reconocerlas, vamos de la mano con el arte, con la imaginación, y las volvemos a plasmar en lengua, en danza, en pintura, en canto, en mito, o tal vez en cultura, y que hace que realmente podamos visionar entre todos cuál puede ser nuestra reacción frente a un posible desastre y a una muy posible recuperación post-desastre. Cuando ya a esas palabras pintadas, danzadas, bailadas, cantadas, contadas, le damos un valor de la vida y de la conservación de lo que se ha construido a través de las generaciones, y su relación con el posible uso de ellas y del uso bello que tiene para preservar la vida en una recuperación, es cuando se vuelve a metaforizar con ellos. Todos entre nosotros volvemos a metaforizar, vuelve a suceder cosas en nosotros como instituciones y en ellos como comunidad, que de alguna forma también activan ese sistema imaginativo. El sistema imaginativo no es solo en ellos, sino en nosotros también. Resaltan mucho el que sea novedoso, el que se construya conjuntamente lo que se quiere pasar de una cultura, de una generación a otra generación, de que se convierta en cosas cotidianas, en que no sea solo recibir información, sino que realmente alimenten esos conocimientos. Y eso se da, lo hemos pensado, a través de una conversación íntima y colectiva, que va acompañada de, como les decía, cuento, pintura, canto, danza, y que es posible que se convierta en mito, es posible que se conviertan en metáforas culturales que trascienden generaciones. Y esto nos hizo pensar mucho de que definitivamente no es solo entregar información o transferir una metáfora de un contexto a otro. Crear en el contexto las propias metáforas a través de las vivencias que se han tenido de antes y las que tenemos ahora, nos han invitado a entender de que
eh, se crean es en el mismo contexto, no es traer algo de otro lugar. Y para comprender cómo opera la conversación o creación íntima colectiva, pensamos que entender esa creación primero como un momento muy lúdico, donde se crean nuevas ganancias simbólicas al interactuar con todos, garantizando de que eso debe viajar de generación en generación. Esa es la clave, de que lo que se metaforiza nuevo, lo que se puede metaforizar nuevamente, debe viajar de generación en generación y la decisión debe ser conjunta, debe ser casi que intuitiva, a través de la muy buena escucha entre todos, capturando el contexto, la vivencia, las condenas, los comentarios, los temores, que ahí empezarán a florecer. Y esa capacidad de escucha sin hacerle daño al otro es muy valiosa. Es un espacio para intercambiar miedos silenciosos, no solo de la comunidad, también de la institución, de los que escuchan, de los que quieren ser escuchados, para que vuelva a crecer ese puente levadizo que se ha perdido de la confianza. También hemos notado que la confianza se ha roto entre las instituciones y las comunidades, porque no metaforizamos juntos, porque creemos que llevar mi metáfora al otro es suficiente y no escuchar la del otro no es necesario, o yo te doy la mía y yo escucho la tuya, pero al hacer metáforas nuevamente entre todos hace crear bastantes pensamientos y acciones que pueden pasar de generación en generación en la institución y en las comunidades. También comprender de que es un ejercicio donde un posible desastre es tan real como una recuperación y que en la recuperación lo perdido no es todo, no es todo, sino que solo se perdieron algunas cosas y hay que saber qué fue lo que se perdió, hay que saber qué es lo que sigue y sigue vivo y qué es lo que definitivamente hay que volver a reconfigurar, porque recordemos que muchas cosas de las que hacemos en vida cotidiana hacen que aparezcan los desastres. Entonces ahí también es el momento de reconfigurar esos riesgos construidos. En ese espacio se ofrecen reflexiones para el pensamiento y para la acción de la validez que tiene la vida después del desastre, comprendiéndola y escuchándola y creando ideas conjuntas para poder tener una conciencia más expandida, tanto la institución como las comunidades, porque de ahí depende de que pase de generación en generación y no solo sea para esta generación la acción que se está haciendo. Termina la conversación con un ejercicio pendular donde se mueve todo el tiempo y lo que hicimos fue encontrar de manera astuta nuevas metáforas que reclaman batallas emotivas de mucho tiempo atrás tal vez, ideas radicales, y fue una forma artesanal muy interesante de cómo enfrentar esas sensaciones y resignificarlos para poderles hacer uso en el momento de la recuperación. Sabemos inclusive que si esto tiene mucha fuerza, estas metáforas construidas que vayan de generación en generación, metáforas nuevas a preservar la vida, sabemos que tienen tanta fuerza que inclusive hacen que ni siquiera aparezcan los desastres. Y si aparecen, se toma con calma y revive realmente lo social y no se opaca. Esa conversación no cierra allí, sino que debe continuar dentro de las instituciones y dentro de las comunidades. De la misma forma, al mismo tiempo, creando sistemas de simbolización en cada lugar para poder que pase de generación en generación y ordenar muy bien lo que queremos en cada uno de los lugares. Para terminar, quiero compartir una frase de un escritor religioso italiano, quien nos comparte que la comunicación y el diálogo
¿De dónde surgen y de qué brotan? Del diálogo y la comunicación surgen de la experiencia, cuya profundidad radica a su vez en la capacidad de la memoria. Cuanto más cargado de experiencia, más capaz de hablarte soy, más capaz de comunicarme contigo, de encontrar en tu postura, sin importarme lo árida que sea, una conexión con lo que tengo dentro de mí. 1998. Luigi, en esta frase, y quisiera complementarla con el dibujo que hay aquí al lado de la frase, donde encuentro muchas personas que viajan de la raíz a las hojas de un árbol. Eso es el juego de la metáfora. Siempre están en la raíz, se crean en la raíz, pero llega un momento en donde tienen que ser tan fuertes y tan trascendentes que se convierten en el tronco del árbol. Hace de que sea lo que tiene que sostener. Las metáforas necesitan más juntanza, necesitan más comunicación, necesitan más creación conjunta. Y hace de que fácilmente podamos sostener las ramas, las hojas, los frutos y las flores, pero todo el tiempo se materializa en sostener. Y cuando caen los frutos, las flores, las semillas vuelven a caer a la tierra y la tierra vuelve a germinar más metáforas que vuelven a ser sostenimientos nuevos. Es cíclico y se puede. Lo hemos notado a través de nuestras vivencias. Bueno, muchas gracias. Es como lo que quería compartirles.